Cierra los ojos por un momento. Imagina que el mundo a tu alrededor comienza a desvanecerse. Primero, los bordes de tu visión se vuelven borrosos. Luego, los rostros de las personas que amas se vuelven sombras difusas. Y un día, sin previo aviso, todo desaparece. Oscuridad total. Para siempre. No es una pesadilla, es el glaucoma. Y lo más aterrador es que puede estar avanzando en este mismo instante y sin que te des cuenta. El 50% de las personas que lo padecen no lo saben, hasta que ya es demasiado tarde. La ceguera que provoca no tiene marcha atrás, pero hay una manera de detenerlo antes de que esto suceda. Un simple chequeo visual puede marcar la diferencia entre ver o perder la luz para siempre. Hoy en el Cuaderno de la Salud hablaremos de el glaucoma para entender qué podemos hacer para frenar a este enemigo silencioso antes de que sea irreversible. Nos acompaña la especialista doctora Yolanda Pazmiño del Hospital Bos Andes. El Cuaderno de la Salud. Iniciamos el Cuaderno de la Salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El Cuaderno de la Salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Cordial saludo a esa gente buena, a esa buena gente que siempre escucha el Cuaderno de la Salud, el podcast donde despejamos dudas, aclaramos mitos y aprendemos a vivir mejor con información de expertos en salud. Hoy hablaremos de una enfermedad silenciosa, pero devastadora, el glaucoma, una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo. ¿Cómo podemos detectarla a tiempo? ¿Es posible prevenirla? ¿Cómo afecta nuestra calidad de vida? Para responder estas y muchas preguntas más, hoy nos acompaña la doctora Yolanda Pazmiño, médica cirujana oftalmóloga especialista en glaucoma. La doctora Pazmiño tiene una destacada trayectoria en el tratamiento de esta enfermedad, con formación en el Instituto de Oftalmología y Glaucoma Vázquez y la Pontificia Universidad Católica Argentina, además de su actual labor en el Hospital Bos Andes, Quito. Miembro titular de la Asociación Panamericana de Oftalmología, ella es miembro titular de la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma, expositora en congresos nacionales e internacionales. Ella va a ser nuestra guía en este tema tan importante. Y antes de empezar, recuerda suscribirte a El Cuaderno de la Salud. Qué importante es que tú te suscribas. Y si de pronto estás con tu familia, diles por favor, suscríbanse al Cuaderno de la Salud porque nos va a entregar muchísima información muy buena para mejorar nuestra calidad de vida. Y recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y en tu plataforma de podcast favorita. No te pierdas ningún episodio con temas esenciales para tu bienestar. Bien, comencemos. Estimada doctora Yolanda, gracias por estar aquí. Muy gentil, Oscar, por la invitación. Bien, vamos a hablar desde el comienzo. El glaucoma es algo de lo que no se habla mucho, ¿sí? De pronto se escucha una persona que lo menciona, pero qué importante es que nosotros podamos conocer qué es glaucoma y por qué se llama la ceguera silenciosa, le llaman, ¿no? Exacto. El glaucoma constituye una enfermedad que conlleva el daño del nervio óptico y afecta el campo visual de una persona. Se considera que es una enfermedad silenciosa porque no da ninguna sintomatología, no da ningún síntoma, es decir, el paciente no va a sentir nada, sino hasta cuando ya tiene un daño irreversible, es decir, un daño de pérdida de la visión, de pérdida de su campo visual. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el ojo cuando se va desarrollando este glaucoma y cómo afecta la visión en el tiempo? El glaucoma, como hemos mencionado, no da síntomas, es decir, el paciente no puede sentir nada. Por eso es que es silenciosa. El tiempo va dando que el nervio óptico va perdiendo sus fibras nerviosas y por lo tanto se pierde el campo visual. El campo visual es la capacidad que tenemos nosotros de mirar un punto fijo en el centro y todo lo que vemos alrededor es nuestro campo visual. Los ojos humanos tenemos capacidad de campo visual binocular, es decir, de ambos ojos, de entre 150 a 180 grados, porque no podemos ver para atrás, es decir, vemos todo
lo que nuestros brazos hacia adelante es lo que podemos ver. Eso es lo que se pierde en glaucoma, llegando a etapas muy avanzadas en las cuales es como ver por un túnel. Ese campo visual, todo eso se pierde y esa pérdida es irreversible porque las fibras, al ser nerviosas, no se regeneran. Entonces, la importancia es un diagnóstico temprano. Doctora, se me está ocurriendo que de pronto una persona no sabe que está en el camino de glaucoma y va perdiendo el campo visual, pero por ejemplo, hay muchas personas que tenemos lentes. Sí, es difícil de pronto captar esta pérdida del campo visual, ¿no es cierto? Exacto. En las etapas iniciales de glaucoma no se puede tener presente si yo estoy perdiendo o no mi campo visual. Se puede ser evidente este cambio cuando ya hay glaucomas moderados a avanzados. Ahí es cuando una persona puede darse cuenta que está perdiendo su campo visual. Entonces, lo fundamental es que las personas en realidad debemos tener un chequeo oftalmológico que nos permita determinar en la valoración si tengo riesgo o no de padecer esta enfermedad. ¿Se puede confundir con alguna otra condición, tal vez el glaucoma? En realidad no. Hay diferentes enfermedades en el ojo que pueden dar alteración del campo visual, como por ejemplo la degeneración macular puede dar un daño a nivel central, es decir, se ve una pérdida del campo visual central. Y el glaucoma, en cambio, es una pérdida del campo visual periférico. Estaba investigando un poquitito sobre el tema, doctora, y no sabía yo que de pronto también hay tipos de glaucoma. Hay diferentes formas en las que se presenta y qué bueno sería que nosotros podamos explicar para que la gente vaya tomando referencia. Claro. El glaucoma es una enfermedad que lamentablemente puede afectar desde recién nacidos hasta personas de la tercera edad. Es decir, ningún grupo etario está exento de poder tener este tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque podemos tener glaucoma congénito, es decir, niños que tienen malformación en su ojo y por lo tanto desarrollan esta enfermedad que se llama glaucoma congénito. Puede haber glaucoma juvenil, puede haber glaucoma primario, glaucoma secundario. ¿A qué nos referimos con primario? El glaucoma primario es el más común, es el que no da ningún síntoma. El glaucoma secundario se debe a varios factores, como por ejemplo, un paciente pudo haber tenido un golpe en el ojo y esto condiciona que al dañar las estructuras del ojo se genere un glaucoma posterior a este golpe o trauma que pudo haber tenido el paciente. Pacientes, por ejemplo, con enfermedades como la diabetes, la hipertensión, pueden desarrollar un glaucoma secundario cuando estas enfermedades no están bien controladas. Cuando tenemos una persona diabética que no es bien controlada, es decir, sus glicemias no están bien, no lleva un adecuado régimen, podemos tener un glaucoma que se llama neovascular como consecuencia de esta enfermedad que genera una retinopatía diabética. En el caso de la hipertensión, de igual forma, podemos tener oclusiones en la retina que a 90 días va a generar un glaucoma secundario y que este glaucoma también genera un dolor importante en el ojo. Pero el glaucoma también lo podemos catalogar de acuerdo a las estructuras que analizamos. Para nosotros clasificar al glaucoma podemos darle un apellido, se puede decir. ¿Sí? Glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma primario de ángulo cerrado. ¿Cuál es la diferencia? El más común, cerca aproximadamente del 90% de los casos, tenemos glaucoma primario de ángulo abierto, el silente, es decir, el que no da síntomas. Pero hay un porcentaje menor, el glaucoma de ángulo cerrado, que es el único que da una sintomatología muy florida. ¿A qué me refiero? Ese tipo de glaucoma genera un dolor muy importante y súbito en el ojo, puede generar dolor de cabeza, puede generar náusea, puede generar vómito en los pacientes, llevando a pensar que tengo otro tipo de enfermedad, más no que está relacionada con el ojo. El glaucoma de ángulo cerrado puede llevar a presiones sobre los 60 milímetros de mercurio, generando un dolor muy fuerte del ojo,
con pérdida de la visión porque genera un proceso inflamatorio y ese sí es muy evidente. Ese tipo de glaucoma es mucho más frecuente en los pacientes que sobrepasan los 60 años de edad y está relacionada con ciertas características del ojo, es decir, es un ojo pequeño. Generalmente los pacientes con hipermetropía alta son los que pueden tener más predisposición a este tipo de glaucoma. Doctora, ahora, ¿qué tan importante es de pronto la genética en el desarrollo de glaucoma? Si sabemos que algún familiar lo padece o si en nuestra historia familiar sabemos que hubo una persona con esta condición. ¿Y qué medidas debería tomar? Sí, Oscar, eso es muy importante. ¿Qué es lo que buscamos en realidad aquí? Para poder tener algo preventivo con esta enfermedad es determinar los factores de riesgo. Es por eso que en el servicio de oftalmología del Hospital Vos Andes, todos estamos comprometidos a evaluar estos factores de riesgo. ¿Cuáles son ellos? El primero es la presión intraocular y la única forma de poder valorarla es con la revisión oftalmológica. Solo el oftalmólogo puede medir la presión intraocular y saber si tiene alta o no. ¿Sí? Hablamos de un parámetro normal de 10 a 21 milímetros de mercurio, que es un rango de normalidad. Si está por fuera de este valor, quiere decir que hay hipertensión ocular y que hay un riesgo. El otro factor es la herencia o la genética, ¿sí? Si yo tengo un familiar directamente relacionado, que puede ser mis padres, mis abuelos, hermanos, tíos, yo tengo 10 veces más probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Por eso es que también el examen va ligado a esto. Pacientes, como ya habíamos mencionado, diabéticos, hipertensos, tienen factores de riesgo. Pacientes que tienen enfermedades como la artritis también. ¿Por qué? Porque ellos requieren tratamientos prolongados, sobre todo con corticosteroides, que pueden incrementar la presión intraocular. Otros factores de riesgo pueden ser traumas en los ojos, pueden ser también miopía alta o hipermetropía alta, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, y en realidad es fundamental conocer si yo tengo a mi padre o mi madre con glaucoma, debo hacerme un chequeo a partir de los 35 años, que sería lo idóneo. Como mencioné, puede haber glaucoma infantil también. Entonces es fundamental, sobre todo en los recién nacidos, que vemos que tienen unos ojos muy grandes, que a veces llaman mucho la atención, pero son niños que tienen mucha sensibilidad, los ojos muy brillosos y comienzan a hacerse como grises. Cuando tienen esta característica con un lagrimeo importante, los padres deben acudir a una valoración porque muy probablemente puede estar relacionado con glaucoma congénito. Me gustaría preguntarle algo, doctora, y me vino a la mente, en algún momento un amigo mío hizo un comentario, se hizo un chequeo y le dijeron que tenía la presión ocular un poco alta. ¿Se puede desarrollar glaucoma o no? Más bien, digamos, es un factor común el que yo tenga la presión del ojo alta y vamos camino a un glaucoma o no. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? La hipertensión ocular, es decir, el incremento por fuera del rango de la normalidad de la presión intraocular, es el factor de riesgo más importante. La presión alta en el ojo conlleva a daño de las fibras nerviosas del nervio óptico. Entonces, esa es la característica del glaucoma, la pérdida de fibras nerviosas que a largo plazo afecta al campo visual. Sí, doctora, y una vez diagnosticado el glaucoma, cualquiera sea la condición, ¿qué tratamientos existen y cuál es su efectividad, digámoslo así? Lo importante es la prevención, el diagnóstico temprano. Es lo que buscamos, es lo que como oftalmólogos y en especial la parte de glaucoma busca hacerlo. El diagnóstico temprano nos va a permitir evitar que los pacientes vayan a ceguera, porque lamentablemente esta enfermedad, si no es tratada a tiempo, va a generar ceguera. El diagnóstico temprano nos lleva a un tratamiento adecuado, enfocado a cada paciente, porque debemos ser muy claros en que cada paciente necesita un tratamiento específico para su grado de daño, ¿sí? Es decir, cuánto ha perdido, si ha perdido poco o mucho de su campo visual,
ver la presión intraocular, cuál es la presión que requerimos en esos pacientes. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Un paciente, de acuerdo al grado de daño que tiene, a la edad que tiene, porque es importante, porque un paciente joven necesitamos llevarlo mucho más abajo para evitar más tiempo de progresión, no así con una persona de mayor de 65 años, que también debemos ser muy rígidos, pero menos exigido porque tenemos un tiempo más corto, ¿no? Pero en realidad lo que se busca es dar un tratamiento personalizado a cada paciente de acuerdo al grado de daño y a la expectativa de vida que vamos a tener con ese paciente. Perfecto, me parece fantástico lo que acaba de decir y muy importante para resaltarlo, doctora, que cuando escuchamos la palabra glaucoma, ya algunas personas ya creen, ya perdí los ojos, me quedo ciego, pero si hay un tratamiento para ello y bien llevado, podemos, digamos que detener la condición. Exacto. El glaucoma constituye una enfermedad crónica, es decir, una vez que se diagnostica glaucoma, requiere un tratamiento y un seguimiento continuo. Eso como la hipertensión, como la diabetes, digámoslo así. Exacto. Con control. Entonces, lo que buscamos es que si, por ejemplo, un paciente que tiene un daño leve, se quede en ese daño leve durante su vida. Es decir, que la enfermedad no progrese en el tiempo. Los tratamientos van encaminados en ese sentido. ¿Y cuál es el principal factor a controlar? La presión intraocular. Entonces, contamos con tratamientos clínicos con respecto a la utilización de colirios, de gotas, que nos permiten controlar la presión intraocular. Tenemos tratamientos con láser, que van enfocados, como habíamos mencionado, a cada caso específico que podemos emplear, como trabeculoplastías, que son procedimientos que permiten controlar la presión, o como iridotomías en los casos de ángulos cerrados. También tenemos cirugía. La cirugía en glaucoma es importante saber que es una cirugía que nos va a permitir controlar la presión intraocular, mas no es curativa. Un paciente que se opera de glaucoma no es que se operó y se curó. Como la miopía. Exacto. Ahí quedamos, no. Exacto. Ajá. Lamentablemente no. La cirugía de glaucoma lo que busca es ayudar a controlar la presión, que en muchos de los casos los medicamentos ya no lo están haciendo. Entonces es fundamental poder indicar, explicar al paciente en el caso de él qué es lo que va a requerir. Y también tenemos en la actualidad pequeños procedimientos que se llaman los MICS, que son cirugías mínimamente invasivas, que en nuestro país sí las hay, pero son recursos que en realidad tienen un alto costo al momento, pero que esperamos que en un futuro vayan siendo mucho más accesibles para poder implantarlas de una forma mucho más real en nuestro medio. Doctora, si de pronto un paciente se hace la cirugía que usted me menciona, la anterior, para controlar el glaucoma, ¿es efectiva en cuánto tiempo? Y después de ello, ¿cómo queda su condición? ¿Qué tipo de tratamientos debe seguir para tener, digamos, controlada la condición? Sí, dentro de las cirugías tenemos las cirugías convencionales que tienen, de hecho, se habla de una sobrevida de 5 años. Pero obviamente en el seguimiento del paciente esa cirugía es para toda la vida. En realidad tenemos la trabeculectomía, que es la cirugía gold estándar que se llama, es decir, la de primera elección en este tipo de pacientes cuando ya no controlamos con gotas. Tenemos implantes valvulares que también permiten controlar la presión intraocular, pero están indicados para diferentes casos. Entonces, la cirugía en realidad sí tienen un tiempo de sobrevida, es decir, pero toca irlas monitorizando para que sigan funcionando en el tiempo. ¿Cuáles son los casos de contraindicación, doctora, de pronto? ¿De cirugía? Sí. En realidad, la cirugía está contraindicada dependiendo del caso. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene una cirugía previa de retina, ya ha sido tocado el tejido, la conjuntiva, que es donde desarrollamos ese tipo de cirugía. Entonces, esos pacientes van a otro tipo de procedimiento como un implante valvular. Tenemos otro tipo de láser también que permite disminuir el flujo del humor acuoso, que es el que da la presión intraocular. Entonces, sí tenemos una amplia gama que busca controlar la presión,
pero es claro saber que ninguno de los tratamientos es curativo, sino para ayudar a controlar. Tenemos que compartir un corto mensaje en este momento. Y a las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo, recordarles que este es un producto del comercio y que es importante suscribirse y también compartir este contenido que es para mejorar la calidad de vida de las personas. Vamos a escuchar el mensaje. Se reconocen en el dolor, en la nostalgia y una espera que no tiene fin. Son los niños coraje, aquellos que se entrelazan en las miradas, en quienes la dulzura intenta ganar espacio a la huella de la violencia. Una mamá no reemplaza, una abuela no reemplaza a una mamá. Por más amor que yo quiero darle a mi Alan, matar a mi hija. O sea, con gusto yo hubiera dado mi vida. Porque ver crecer a un niño sin mamá, pues no se lo deseo a nadie. Mi chiquito dice, mami, me voy a jugar. Y yo sé que no. Él se va a mirar a su mamá al cuarto. Yo le digo, ¿por qué vienes al cuarto? Yo no tengo mamá. Yo le digo, pero estoy yo, mi amor. Pero no es lo mismo que la Vale. No eres lo mismo. Y sí me duele. Porque se fue. Que a veces yo sí me quisiera morir y irme con la Vale allá arriba al cielo. Coraje, esa valentía ante el dolor, los sufrimientos, las heridas e incluso la muerte. No hubo una audiencia que no me acompañara. Él decía, nos vamos a hacer justicia por la Vale. Sí, vamos a hacer justicia por la Vale. Pero también ese ímpetu para reconstruirse cada día, entre ese vacío eterno, en esos brazos que se unen, ahora únicamente en la memoria. Son niños que al reencontrarse, su voz replica, tú sí me entiendes. A tu mamá también le pasó lo mismo que a la mía. Somos iguales. El hijo de Valeria es un niño coraje, el eco de mamá Valeria. Niños Coraje. Es el 7º capítulo del podcast Esperanza. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. Fantástico. Yo recuerdo mucho, cuando yo era pequeño, mi abuelita tenía una frase muy graciosa. Ella decía, cuando alguien se enojaba un poco y le abría los ojos, ella decía, no me abras los ojos que yo no te voy a echar colirio, ¿no? Así, entonces, yo sé que muchas personas que nos están escuchando en este momento abrieron los ojos y se preocuparon, porque de pronto los ojos son sensibles, doctora, y qué bueno que podamos abrir los ojos, sí, y que tomemos acción a cualquier tipo de circunstancia o condición que nosotros tengamos. Y por ahí quisiera ir yo, doctora, quisiera que me comente usted, bajo su experiencia, cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los pacientes con glaucoma en su vida diaria y cómo pueden superarlos. Sí, como habíamos comentado, al ser una enfermedad crónica, conlleva un tratamiento de por vida. Y este tratamiento no solo lo enfocamos a la parte médica, es decir, a usted debe colocarse esta medicación, debe ser muy puntual. Cuando nosotros valoramos que un tratamiento es efectivo, cuando un paciente pueda tener una adherencia, es decir, un cumplimiento en la instilación o colocación de sus gotas. Pero los otros factores en calidad de vida para un paciente con glaucoma lo constituyen la parte psicológica, porque es fundamental el saber que yo tengo una enfermedad, que debo tener un tratamiento para toda la vida, sí conlleva una afectación en la parte psicológica, emocional de una persona. Es por esto que siempre nosotros podemos solicitar el apoyo de la familia, el apoyo del entorno de la persona, dependiendo también del grado. Si ya tenemos un glaucoma muy avanzado, es una persona que va a tener mucha limitación, de hecho hasta para deambular, porque se chocan, se caen, se golpean, entonces necesitan un apoyo de su entorno. Y también la otra parte es la parte de la nutrición, aunque nosotros digamos los ojos que tienen que ver con la nutrición, en realidad sí, nuestros ojos, sí, los ojos son parte de nuestro cuerpo, y al igual
que el resto también están influenciados de lo que nos alimentamos. Nuestros ojos demandan de vitaminas, vitamina A, vitamina C, vitamina B. Para glaucoma, la vitamina B3 ha constituido dentro de muchos estudios ser una vitamina excelente para fortalecer al nervio óptico. Los omegas, el omega 3, nos ayuda también en la parte del nervio óptico y en la lubricación de los ojos. Tenemos también otros productos como por ejemplo los betacarotenos que vienen en las zanahorias, los frutos rojos, tenemos las verduras, es decir, una dieta saludable va a permitir también tener una salud ocular buena para todos. Sí, me vienen dos preguntas, doctora. Primero, ¿qué hábitos cotidianos pueden agravar el problema de glaucoma o aumentar el riesgo de padecer esta condición? Exacto. Como todos sabemos, hay contraindicaciones que debemos tener en cuenta, como por ejemplo evitar el cigarrillo. El cigarrillo es nocivo para todo. Sí. Y para los ojos también. El alcohol, el café. En un paciente con glaucoma se recomienda, si es que le gusta mucho el café, que pueda consumir un café descafeinado, ¿sí? No más de 2 tazas. Contraindicaciones, por ejemplo, ejercicios que requieran una fuerza excesiva, ¿sí? Es decir, que sobrepasen mi peso corporal, están contraindicados porque incrementamos la presión. La presión del ojo, claro. También, por ejemplo, posiciones como el yoga, que son invertidas, que yo tenga que estar de cabeza por mucho tiempo, también están contraindicados. Pacientes miopes altos están contraindicados a hacer buceo por los cambios de presión. Entonces son pequeñas cosas que en las consultas oftalmológicas recomendamos a los pacientes cuando obviamente ya tienen este tipo de patología. Estamos en un momento especial, creo yo, en el que están pasando tantas cosas a nuestro alrededor, y es que después de la pandemia tuvimos como un giro tan raro en nuestras vidas y salieron algunas cosas que no nos habíamos dado cuenta, como por ejemplo el tiempo que pasamos con el celular, en las pantallas, con nuestros ojos ahí, sí, que no se mueven mucho, ¿no es cierto? No parpadeamos. Entonces, doctora, mi pregunta, y espero que le llegue a mucha gente, la condición de glaucoma es, en este momento, bajo su experiencia, ¿es común con gente joven? ¿Desde qué edad se está presentando? ¿O de pronto yo estoy pensando mal, estoy equivocado, que sería fantástico? Bueno, sí. Más este tema de uso de dispositivos va ligado a una presentación de ojo seco en la juventud. ¿Por qué? Porque como mencionabas, cuando fijamos nuestra mirada no parpadeamos. Al no parpadear, el ojo no se lubrica. Entonces, al no lubricarse, tenemos una mayor incidencia de ojo seco. En jóvenes, en niños, de hecho, porque es mucho más frecuente el uso de dispositivos, de celular, computador. Tenemos más ojo seco, que eso en realidad en pacientes con glaucoma no es que los dispositivos se liguen a glaucoma. Perfecto. Pero, por ejemplo, el uso frecuente de dispositivos sí conlleva a que nosotros tengamos más miopía, porque pasamos con algo muy cerca, entonces el ojo comienza a volverse miope, que eso sí es más frecuente en las personas. Doctora, cuando una persona tiene glaucoma, ¿puede seguir manejando vehículo tal vez o trabajando con pantallas algunas horas regulares, digámoslo así? Es importante porque es parte de nuestra realidad ya en este momento, ¿no? Ajá. Depende del grado de daño. De eso va a depender. Porque, por ejemplo, si es un paciente que tiene hipertensión ocular, es un paciente que tiene glaucoma inicial, no va a tener ningún problema porque en muchos de los casos no va a tener afectación de su campo visual. Pero un paciente que ya tiene un glaucoma moderado o un glaucoma avanzado o un glaucoma terminal, lamentablemente su campo visual es muy reducido. Entonces, en realidad este tipo de pacientes sí tienen limitación para la conducción porque obviamente al no tener un campo visual no pueden ver por el retrovisor, no pueden ver los carros que pueden pasar por al lado o el movimiento de su alrededor. Y es por eso que estas personas tienden mucho a tener accidentes de tránsito o algún golpe, algún rozarse al sacar el vehículo por ejemplo, del parqueadero, del estacionamiento. Entonces, suele pasar. Y hay a veces es cuando se dan cuenta
que tienen algún problema porque comienzan a rozarse con algo que antes no lo hacía. Bueno, ya lo sabe, señor, señora, si usted se choca mucho en el estacionamiento, hágase un examen. Mentira, doctora. ¿Cuál es su mensaje final para las personas que tienen glaucoma, que nos escuchan, y también un mensaje de prevención para toda la gente? Porque de alguna manera podríamos advertirnos y llevar una mejor calidad de vida. Sí, Oscar, gracias. Justamente la semana anterior estuvimos en la Semana Mundial de Glaucoma. Lo que buscamos en la Semana Mundial de Glaucoma es dar a conocer esta enfermedad para poder prevenir ceguera. Lo que buscamos es evitar que el glaucoma afecte al desarrollo, al diario vivir de una persona y que tenga la mejor calidad de vida posible. Entonces, lo que buscamos es prevención y lo hacemos con chequeos oftalmológicos. Los chequeos oftalmológicos en los niños se requiere a partir del 3er año el primer chequeo para verificar si no van a hacer ojo vago, ambliopía, y de ahí sí ya necesitan lentes de forma anual. Pero ya llegando a la adolescencia podemos espaciar un poquito más esos controles y llegando ya a la juventud espaciar más. Pero a partir de los 35 años, si yo tengo un factor de riesgo, es decir, tengo mi papá o mi mamá o tengo algún tratamiento crónico, necesito también hacerme un chequeo. La única forma de diagnosticar esta enfermedad es con la valoración del nervio óptico, control de la presión, valoración del ángulo donde vemos si es abierto o cerrado y de acuerdo a eso el médico va a poder decirle qué es lo más conveniente para su seguimiento. Doctora, antes de finalizar, yo debo hacerle una pregunta y estoy tomándolo como referencia regular para todos los especialistas. Yo sé que en el Hospital Bos Andes tienen especialistas de primera que siempre están con la tecnología reciente y muchas cosas más. ¿Cómo ve usted en unos meses las investigaciones en este tema? Le digo porque estamos en un momento súper especial de inteligencia artificial, que de células madres, que de chips. Por ahí vemos noticias de que a tal persona le pusieron un chip y lo volvió a ver nuevamente. Ajá. Yo quisiera que nos comente un poquitito usted cómo ve eso en este tiempo y si vamos a tener algún tipo de revolución tal vez. En realidad sí, la inteligencia artificial está llegando mucho a todas las especialidades médicas. Y oftalmología, y en este caso glaucoma, no está exento de, ¿sí? Entonces, de hecho, hay varios estudios que nos dicen que la inteligencia artificial ya puede determinar en fotografías los cambios relacionados con glaucoma, ¿sí? Que obviamente es el análisis que se realiza en una fotografía del nervio óptico. Entonces, hay muchos estudios que permiten hacer el análisis de esto, tanto en campos visuales, tomografías. ¿Qué más tenemos para glaucoma en realidad? Para glaucoma hay mucho estudio también relacionado con células madre. Obviamente porque sabemos que el nervio óptico, al ser parte del tejido nervioso, no se regenera. Y es por eso que al perder las fibras se pierde visión. Claro. Y no se recupera. Entonces es fundamental, obviamente son estudios en la parte de afuera, que obviamente van todavía a la par, todavía no tenemos nada para regenerar el nervio óptico, pero es la parte que se desarrollará en algún momento, espero yo. Sí, usted tiene esa fe, entonces Ajá. Sí, nosotros también. Doctora, ha sido muy, muy rico y muy claro su conversatorio y estamos muy agradecidos con usted. Muy gentil, Oscar, por la invitación. Doctora Pazmiño, muchísimas gracias y nosotros vamos a continuar aquí en el Cuaderno de la Salud. Bien, estamos muy, pero muy agradecidos con nuestra invitada, la doctora Yolanda Pazmiño del Hospital Bos Andes, por compartir con nosotros información tan valiosa sobre el glaucoma. Antes de despedirnos, quiero que nuestros oyentes se lleven 5 conclusiones claves sobre este tema. Primero, el glaucoma es una enfermedad silenciosa y progresiva que puede llevar a la ceguera si no se detecta a tiempo. Segundo, no siempre presenta síntomas al inicio, por lo que las revisiones oftalmológicas periódicas son esenciales, sobre todo después de los 40 años o si hay antecedentes familiares. Tercero, existen tratamientos efectivos para frenar su avance, como gotas oftálmicas, cirugía láser y procedimientos quirúrgicos avanzados. Cuarto, cuidar nuestra salud visual
va más allá del glaucoma. Mantener buena alimentación, rica en antioxidantes, proteger nuestros ojos del sol y evitar la automedicación también juega un rol importante. Quinto, la detección temprana puede marcar la diferencia entre conservar la visión o perderla de manera irreversible. Gracias nuevamente, no se olvide por favor de compartir este capítulo con quien usted cree que lo pueda necesitar. Y no se olvide también de suscribirse, es muy importante para nosotros. Nos escuchamos el próximo episodio del Cuaderno de la Salud.